Hola chicos y chicas, aquí su amigo Shinachiku Dartebare trayéndonos algo diferente, un fin del anime manga One Punch Man llamada Habitaciones Cuadradas del creador Mikizli no Chipa. Espero lo disfruten, algo diferente para variar un poco. Como siempre los invito a que se suscriban si aún no lo están, dejen su like para recibir más de su apoyo y por supuesto dejen su comentario con su opinión. Evitemos spoilers en los comentarios. Descargo de responsabilidad, no soy dueño de Naruto ni de sus personajes, de lo único que soy dueño es del video, la miniatura. Sin más que decir, comencemos. Maestro, ponga la intro. Capítulo 5. Fubuki mentiría si dijera que no disfrutaba pasar tiempo con Saitama. También dudaría si alguien le preguntaba qué tan cercanos eran el uno al otro, lo cual era algo inevitable de preguntar en cada una de las entrevistas en las que ambos participaban. Saitama se limitaba a no comentar más de 15 o 20 palabras, rara vez hablaba de sí mismo. En cambio, Fubuki solía hacer un amplio alarde de sus capacidades y su persona, hablaba y comentaba y reía y todo mundo decía que se veía hermosa. Fubuki no sabía si ellos en verdad pensaban eso o Saitama los estaba manipulando de alguna forma para hacerla sentir mejor, por alguna razón. Aún así, al final Saitama siempre conseguía ser el centro de atención absoluto, siempre obtenía las exclusivas, siempre la pantalla principal y la más grande. Y Fubuki no se molestaba en guardar silencio de esto. Saitama de igual forma la ignoraría o le daría la razón a medias y ambos cambiarían de tema de inmediato, prometiéndose no pelear más, porque ambos eran amigos. Bajo el árbol frondoso de abundantes hojas, Fubuki podía visualizar el amplio campo de las afueras de la ciudad. Allí había enormes y viejos edificios abandonados que estaban a punto de ser demolidos, es por eso que Saitama y ella estaban ahí. Saitama derribaría con una ola de viento los edificios, ahorrando bastante dinero y tiempo en explosivos. Fubuki recogería con sus poderes los materiales en ruinas, despejando el área solitaria mientras pensaba en lo tacaña que podría ser toda la gente de esa ciudad y el gran número de riesgos que se corren al hacer las cosas de esta forma. Las tuberías estaban cortadas, las calles completamente despejadas y en el área de los alrededores no había nada más que vegetación. Saitama ya tenía las indicaciones correspondientes para dar un golpe certero y destruir el lugar en pequeñas fracciones controladas para evitar tener restos de concreto volando por doquier. Con sus brazos cruzados Fubuki caminó hacia allí, junto a los trabajadores, con unos pantalones sueltos y una bonita blusa de hombros descubiertos. Ella se quitó sus gafas de sol y miró desde la distancia a Saitama. Tan pequeño, un punto brillante de color amarillo y blanco que se pierde entre la luz del sol y los grises edificios, y al mismo tiempo tan imponente, resaltando por sus guantes y sus botas rojo chillón. Saitama alzó su puño, solo un pequeño y tan mundano movimiento que alzó una gran ola de viento y emitió una nube de polvo, luego una onda de choque que llegó hasta ellos y finalmente un estruendo ensordecedor que consiguió precipitar al menos 7 de los 8 pisos del edificio al final de la calle, dejando así la fracción completamente correspondiente reducida en gran parte a escombros. Fubuki no podía verle el rostro pero sabía que él estaba sonriendo, él disfrutaba usar su fuerza para ayudar a otros y eso mismo lo hacía sentir útil. También estaba el extraño hábito naciente de querer lucirse como héroe delante de los demás, de Fubuki específicamente. Ella luego miró a su alrededor y se encontró con que todos estaban sonriendo mientras miraban a Saitama. Tan lejano, tan fuerte, tan poderoso. Entonces Fubuki tuvo que bajar su vista y cubrir su boca con la palma de su mano al darse cuenta de que ella también sonreía con admiración. Se sintió feliz y abrumada, quería presumir que ese poder destructivo no era ni una pequeña parte de todo lo que Saitama podía hacer, que él era capaz de conseguir mucho más, que él tenía más por ofrecer. Pero se detuvo de hablar y se cuestionó qué tan conveniente sería hacer esta clase de acciones de forma impetuosa, porque admitir en voz alta que Saitama era alguien demasiado importante para ella solo alimentaría los rumores del inexistente romance entre los dos y podría llevar a una situación incómoda. Ella no quería nada de eso y estaba segura que Saitama tampoco lo querría. Quería presumir que ese poder destructivo no era ni una pequeña parte de todo lo que Saitama podía hacer, que él era capaz de conseguir mucho más, que él tenía más por ofrecer. Pero se detuvo de hablar y se cuestionó qué tan conveniente sería hacer esta clase de acciones de forma impetuosa, porque admitir en voz alta que Saitama era alguien demasiado importante para ella solo alimentaría los rumores del inexistente romance entre los dos y podría llevar a una situación incómoda. Ella no
quería nada de eso y estaba segura que Saitama tampoco lo querría. Quería presumir que ese poder destructivo no era ni una pequeña parte de todo lo que Saitama podía hacer, que él era capaz de conseguir mucho más, que él tenía más por ofrecer. Pero se detuvo de hablar y se cuestionó qué tan conveniente sería hacer esta clase de acciones de forma impetuosa, porque admitir en voz alta que Saitama era alguien demasiado importante para ella solo alimentaría los rumores del inexistente romance entre los dos y podría llevar a una situación incómoda. Ella no quería nada de eso y estaba segura que Saitama tampoco lo querría porque admitir en voz alta que Saitama era alguien demasiado importante para ella solo alimentaría los rumores del inexistente romance entre los dos y podría llevarse a una situación incómoda. Ella no quería nada de eso y estaba segura que Saitama tampoco lo querría porque admitir en voz alta que Saitama era alguien demasiado importante para ella solo alimentaría los rumores del inexistente romance entre los dos y podría llevarse a una situación incómoda. Ella no quería nada de eso y estaba segura que Saitama tampoco lo querría. Saitama comenzó a correr hacia donde estaban ellos. Unos hombres lo intentaron detener a medio camino pero él fácilmente los esquivó, les hizo una seña y gritó algo sin detenerse, quizás emitiendo una orden. Fubuki por inercia se aproximó hacia él y de paso tomó una botella de agua de la hielera en el suelo. Tal y como lo supuso ella, Saitama estaba sonriendo, sudando un poco debido al calor, su cabello despeinado y brillante. Ella le tendió la botella. ¿Viste eso? Fubuki cuestionó Saitama, se escuchó de buen humor, motivado y lleno de energía. Si hablas de cómo destruyes todo el camino de un solo golpe, sí, al igual que todos aquí. Saitama sonrió y tomó la botella. Fubuki vio algunas gotas de agua escurrirse por su garganta, persiguió su recorrido con cierto interés e inmediatamente desvió su mirada al darse cuenta de lo que estaba haciendo. La tarde era demasiado calurosa, ella deseó haber traído un abanico. Después, Fubuki se acercó a él y le dio una leve palmada en su pecho. Supongo que es hora de que yo haga mi parte del trabajo. Dicho eso, ella comenzó a alejarse, dirigiéndose hacia donde estaban reuniendo los camiones de carga que llevarían los escombros a otro lugar. Saitama entendió la señal y la siguió de cerca. Ella no podría hacer nada con sus poderes si él no estaba ahí. Ante los ojos de todo el mundo, ellos eran un buen equipo, uno donde la mayoría del tiempo Fubuki insistía en que Saitama debería seguir sus órdenes o cambiar su vestuario o al menos dirigirse a ella como su líder. Saitama a veces reía, a veces fingía no escucharla, la mayoría del tiempo solo cambiaba de tema. Temas más felices, temas más interesantes, ideas más complacientes a su imaginación. Saitama al principio la observaba a una corta distancia, negándose a dejar sola a Fubuki. Entretanto, ella hizo su mayor esfuerzo para mover los pesados y grandes bloques enterrados entre la tierra. Cemento, grava, vigas, tubos, rocas. Todo lo que pudiera tomar entre sus poderes y que pudiera llenar los camiones de carga lo antes posible. No quería que Saitama se retrasara en su trabajo debido a ella. Saitama se acercó un poco más, casi estando tras su hombro. Fubuki sintió su mirada puesta en ella y sintió ganas de presumir su potencial. Así que lanzó una gruesa ráfaga de aire que empujó una gran montaña de escombros. Fubuki sintió el gran peso que tenía dentro del aura de sus poderes y comenzó a sudar. Debido al agotamiento instantáneo. El ruido del aire girando y el polvo levantándose alrededor de ese lugar atrajo la mirada de varios trabajadores en las cercanías. Fubuki soltó un resoplido, presionó sus dientes y con un ímpetu de coraje consiguió dirigir la gran bola de escombros hasta uno de los camiones, llenándolo por completo de un solo movimiento. Fubuki bajó sus manos y no pudo evitar reír, su rostro alegre y su boca entreabierta, como si todavía no pudiera creer lo rápido que había sido hacer eso. Ella se giró hacia Saitama para ver su reacción. ¿Qué te pareció eso? ¿Lo viste, verdad? Dijo ella con entusiasmo y orgullo. Aunque muy probablemente Saitama no lo vio, porque él parecía nunca haber despegado sus ojos de ella, ver que dijo él con simpleza. Los hombros de Fubuki cayeron al igual que sus brazos, su sonrisa se quebró. Su voz sonó molesta. Lo que acabo de hacer, por supuesto. ¿Qué más podría ser? Acabo de llenar un camión completo en un instante y te lo acabas de perder. Oh, lo siento, no lo vi. Saitama ladeó su cabeza y miró hacia los camiones, no muy lejos de donde ellos estaban. De todas formas, es solo llevar un montón de tierra a esos camiones. No. Fubuki hizo todo lo posible para no darse una palmada en la cara, también ahogó un grito de exasperación. ¿No lo entiendes? Para ti es sencillo decirlo porque esta clase de cosas siempre han sido fáciles para ti. Bueno, entonces intenta hacerlo de nuevo.
Esta vez estaré viéndote, lo prometo. La sonrisa de Saitama era apacible, sus ojos pacientes y amables. Últimamente Saitama la veía de esta forma más seguido y ella no podía evitar sentir el nerviosismo nacer desde su pecho y caer sobre sus pies y sus manos. Fubuki tampoco podía hacer algo para no sentirse encantada con esto. Bien, sentenció ella y se dio media vuelta intentando seleccionar su siguiente montaña de escombros a cargar. Entonces ella sintió una mano posarse en uno de sus hombros. Fubuki volteó y vio a Saitama mirando hacia los escombros y rascándose con su otra mano la frente con cierta timidez y una notable intención, en vano, de fingir estar relajado. ¿Es para darte más fuerzas o algo? Supongo, comenzó Saitama, si no te gusta puedo quitarla. Fubuki miró al frente, hacia los escombros, de nuevo. Entendía perfectamente la teoría detrás de esta clase de acciones, sus poderes eran más estables cuando estaba cerca de Saitama. Pero no sabía si el mantenerse ambos en contacto directo ayudaría a potenciarlos de alguna forma. Sin embargo, Fubuki no quería romper ese contacto, era cálido y de cierta forma placentero. No me molesta, intentémoslo de esta forma. Sus manos se elevaron y el aura verde apareció. Esta vez intentaría elevar todo el escombro de lo que antes era un edificio y luego intentaría llevar eso a los dos camiones más cercanos. Una mitad de los escombros en cada mano. Fubuki sintió sus piernas temblar por la fuerza que estaba poniendo, pero pudo contenerlo y enderezarse rápidamente. No quería verse mal ante Saitama. De reojo pudo verlo, esta vez Saitama también miraba hacia los escombros y Fubuki hizo todo lo posible por apresurarse a llevar el material. Por un momento tuvo que cerrar sus ojos, sintiendo al mismo tiempo el agarre de Saitama a presionarse un poco más a su hombro. Él en verdad creía que le estaba otorgando alguna clase de aumento de poder. Pareciera también que no estaba del todo equivocado, porque Fubuki no podía encontrar mucha diferencia al esfuerzo que había puesto con anterioridad a como lo hacía ahora. Pero eso no importaba, ella lo estaba logrando y no bajó sus brazos hasta que pudo asegurarse de que ambos camiones quedaron llenos, dejando algunos trozos de cemento y barras de metal colgando por los laterales de las cajas que amenazaban con volcar el camión. Fubuki soltó el aire que estaba reteniendo y miró sus manos. Luego volteó a ver a Saitama, sus ojos brillaban. Eso fue asombroso, Fubuki. Fubuki sintió su boca curvarse en una sonrisa. Se acomodó el cabello tras su oreja y miró hacia su hombro. Saitama mantenía aún su mano ahí. Él se acercó y bajó su mano hacia la espalda de ella, evitando el contacto visual. ¿Y bien? ¿Sí funcionó? ¿Te sentiste más fuerte?, preguntó él. Fubuki miró de nuevo hacia los camiones de carga que apenas si podían ponerse en marcha, sonrió y fingió no notar cómo Saitama discretamente estaba intentando abrazarla. Supongo que fuiste de ayuda, pero solo un poco, yo hice la mayor parte del trabajo. El cuerpo de Saitama estaba muy cerca y la palma de su mano seguía en su espalda. Fubuki pensó en dejar caer su cabeza sobre el hombro de Saitama solo para ver su reacción. La siguiente línea de camiones está lista, gritó uno de los trabajadores cerca de ellos y Fubuki y Saitama se separaron al instante, rompiendo el tacto como si quemara. Fubuki dio unos pasos hacia atrás mirando a todos lados, sintiéndose de pronto avergonzada. Saitama le dio la espalda y se quedó mirando el suelo como si fuera lo más interesante del mundo. Él tenía sus orejas rojas. Después de haberse detenido a almorzar, la ronda de destrucción controlada y el llenado de los camiones continuó. Saitama siguió manteniéndose cerca de Fubuki. Ella no se negó, tampoco se atrevió a mirarlo a los ojos por demasiado tiempo porque de alguna forma la hacía sentirse avergonzada de nuevo. Tuvo que pasar toda una fracción limpia para que Saitama se animara a colocar su mano de nuevo en el hombro de Fubuki, insistiendo en que esto podría hacerla sentir menos agotada al final de la jornada. Fubuki asentía en silencio ante el tímido toque, que poco a poco se volvió más firme y confiado. El cielo comenzó a oscurecerse mientras hacían su trabajo en la última fracción. Ya era completamente de noche cuando terminaron. Saitama había colocado su capa en los hombros descubiertos de Fubuki. Ella no había traído un abrigo consigo ni nada por el estilo debido a la esperanza que tenía en que terminarían antes del atardecer. Esta vez, ninguno de los dos se mantuvo en silencio y sus voces parecían alzarse conforme los trabajadores abandonaban el lugar. Uno de los supervisores de la obra les agradeció y se ofreció a escoltar a Fubuki a su casa. Saitama se negó al instante. Fubuki sonrió en agradecimiento, pero se negó también. Ahora ambos se dirigían hacia la ciudad, caminando por uno de los estrechos carriles rodeados de nada más que vegetación y campos abiertos.
Las estrellas brillaban más que nunca y la brisa era fresca, solo estaban sus voces, el sonido de sus pasos y la hierba arremetiéndose entre sí debido al viento. Fubuki podía escuchar el canto de los grillos y algunas chicharras. Saitama parecía estar emocionado de escucharlas. El camino es muy estrecho. En cualquier momento podría venir un carro a atropellarnos, dijo Fubuki. Ya no pasan carros por aquí, solo algunas bicicletas y gente como nosotros caminando. Fubuki volteó a verlo, sus brazos cruzados y aferrándose a la capa de Saitama sobre su espalda. ¿Cómo sabes eso? Porque me gusta que así sea. El sonido de los autos solo interrumpiría el canto de las chicharras. He pasado el tiempo suficiente contigo como para estar segura de que ningún auto pasará hoy, solo porque así es como lo deseas. Fubuki lo miró y alzó una ceja, sonriendo. No es así, Saitama. El aludido miraba hacia los alrededores, como buscando algo. Después se acercó a Fubuki, la tomó de los hombros desde atrás y habló en voz baja. Creo que también dejan de cantar en presencia de los humanos, así que no alces tanto la voz y no pises tan fuerte. Ella soltó una corta risa. ¿Qué clase de documentales has estado viendo ahora? Algunos de insectos, otros de robots. ¿Tú qué has estado haciendo todo este tiempo? Fubuki miró hacia el camino, donde pequeñas flores resaltaban entre la hierba alta. Su rostro sereno y el calor del cuerpo de Saitama cerca de ella, pensando, eso es todo. Sintió la mirada curiosa de Saitama sobre ella. Fubuki levantó su rostro y dirigió su mirada hacia las estrellas del cielo, siempre tan brillantes y dispersas. El cielo estaba despejado por completo y las luces blancas del camino no parecían tener la intención de opacar la luz de la luna sobre sus cabezas. Pequeños tonos azules relucían entre la vegetación, pero Fubuki no podía ver que había más allá de lo que les rodeaba. Todo lo que había en el camino eran ellos, el suelo y el cielo, comparable a un pasillo o una habitación de paredes negras. La luna no es más que una lámpara y las estrellas elegantes decoraciones. Todo se movía siguiéndoles el paso, o eso parecía, porque no había nada más que oscuridad tras ellos, en el frente y más allá de los límites cercanos del campo, todo siempre a la misma perfecta distancia. Saitama no dijo nada, solo la observaba. Fubuki sintió ganas de hablar. A veces siento que no pertenezco a este mundo. ¿Había dicho eso antes o solo lo había pensado? Saitama la miró confundido. ¿En serio? Yo siento que este mundo es perfecto tal y como es. Me gusta. Eso es porque tienes mucha suerte, poderes, fuerza. Es como si el mundo te perteneciera. Si tienes tanto tiempo libre para quejarte, también deberías tener tiempo para mejorar, ¿no lo crees? Ella lo miró, sus ojos abiertos y su frente tenuemente fruncida. Una sonrisa se colocó en su rostro. Claro. Por supuesto. ¿Cómo no lo pensé antes? Voy a irme en una nave espacial a buscar un mundo donde la persona con la mayor suerte del mundo sea yo en mi propio mundo, el mundo Fubuki. Saitama también frunció su ceño, rogando los ojos en un ademán de exasperación. Tu mundo ideal seguramente sería uno donde todos hagan exactamente lo que les ordenes. Suena bastante aburrido y problemático si me lo preguntas. Entonces me alegra no haberte preguntado. El ceño de Fubuki se relaja, demostrando tomar este tema con más diversión que molestia. Ella le guiña un ojo mientras sonríe de forma ladina. Saitama aluñó un poco. En mi mundo ideal habría jerarquías muy bien definidas, yo estaría en la cima, por supuesto. Jerarquía. Saitama alzó una ceja. ¿No sería mejor si todos fueran fuertes y ya si todos fuéramos igual de fuertes? Entonces nadie lo sería en realidad. En todo caso, sería mejor que todos fueran fuertes pero nadie más fuerte que yo. Entonces no es como que verdaderamente seas fuerte, sino que solo te rodeas de gente más débil que tú. Saitama se cruzó de brazos. Fubuki miró de nuevo hacia el camino. Menos fuerte suena más considerado que más débil, pero si tienes que rodearte de ese tipo de gente para sentirte superior, entonces más débil sería lo correcto, porque tú también serías débil. Fubuki hizo un puchero de forma inconsciente, trataba de no mostrarse demasiado molesta con este Saitama que no le permitía soñar en grande. Saitama, comenzó ella, aprecio tus opiniones hacia el mundo Fubuki, pero reitero que no te pregunté. Bien, piensa en lo que quieras. Pero tarde o temprano tendrás que afrontar la realidad. No hubo respuesta por parte de Fubuki, ni siquiera una mirada, solo un resoplido molesto mientras sus ojos se mantenían fijos en el frente. Los de Saitama miraban de un lado a otro, menos hacia ella. Quizás el ambiente se había vuelto incómodo, quizás Fubuki debió haberse quedado callada, quizás solo debió haber hablado de cualquier otra cosa. ¿Lo dijiste en serio? ¿En verdad te sientes sola? Soltó de pronto Saitama, su voz apacible, un tono mucho más apagado y amable que antes.
Fubuki dio un pequeño brinco al ver el silencio ser cortado tan rápido. Ella esperaba que ambos se mantuvieran callados el resto del camino. No es como si me sintiera completamente sola, me refiero a que me siento como una extraña. No recuerdo nada antes de venir a esta ciudad y por alguna razón tampoco me importa. ¿Se supone que eso debería ser normal? Fubuki guardó silencio unos momentos, intentando recordar cuándo fue la primera vez que se sintió de esta forma para darse cuenta que siempre se había sentido así. Algunas veces más que otras creo que ese sentimiento de extrañeza nunca se fue, ha estado ahí desde el día en el que te conocí. Fubuki volteó a ver a Saitama, el rostro de él estaba un poco serio, sus ojos se mostraban ligeramente afligidos, sus hombros tensos. Fubuki entendió que comprendía su sentimiento, pero hacía mucho que él dejó de sentirse de esa forma, él ya no se sentía tan solo. Él tenía amigos y entre ellos estaba ella, pero ella solo lo tenía a él y a nadie más. Cuando estás conmigo, ¿también te sientes sola?, preguntó Saitama, su voz dubitativa, mirándola a ella pero no de frente, sus pasos alentándose. No, respondió Fubuki sin pensarlo dos veces. Era cierto, Saitama se había convertido en una persona demasiado importante para ella. Estar junto a él es lo que la había mantenido con energía todo ese tiempo, trabajar y salir juntos era lo que más la había hecho feliz. No, contigo no es bueno saberlo. Saitama le sonrió de forma dulce, diminuta curva en sus labios, sus ojos cafés brillaban. Él tomó la mano de Fubuki y ella pareció sorprendida, de su boca no salió ningún sonido. Cuando pudo recomponerse, correspondió el agarre con timidez y sonrió de vuelta, con su otra mano se aferró más a la capa blanca que la protegía del frío. Saitama y ella volvieron su vista al frente, los edificios de la ciudad comenzaban a vislumbrarse poco a poco conforme la oscuridad se dispersaba, no faltaba mucho para llegar ahí. Sus mejillas estaban llenas de ligeros tonos rosas que la opacidad azulada de la noche les permitía disimular, la atmósfera era bastante cómoda sin importar que ninguno de los dos dijera nada. Saitama y Fubuki se tomáronse las manos durante todo el camino. Ambos llegaron pronto a la ciudad y Fubuki se puso en guardia y miró alrededor en busca de testigos, fotógrafos, personas de sus clubs de fans, temió al posible escándalo que se pudiera armar y disimuladamente comenzó a separar su mano de Saitama. Él respondió a esto sujetándola con más fuerza y tomando la delantera para subir el puente que los llevaría al otro lado de la carretera. Los carros pasaban debajo de ellos como simulando un río de luces de 4 carriles en 2 direcciones opuestas. ¿Tienes hambre?, Fubuki dijo de pronto Saitama, sin despegar su mirada del frente. Fubuki iba a responder cuando Saitama habló de nuevo. ¿Quieres que compremos algo para cenar? Los ojos de Fubuki se entrecerraron fijando su vista en la espalda de Saitama, sintió su rostro calentarse al pensar en cómo él sutilmente le estaba sugiriendo que los dos cenarían juntos. Algo extraño para un hombre que nunca había sido sutil con nada. Fubuki miró de nuevo a los alrededores, aún era temprano en la noche y aún así apenas había personas en los alrededores. Ella no quería soltar la mano de Saitama pero también se sentía avergonzada de que la gente pudiera verlos tomados de la mano habiendo dicho antes que solo eran amigos. Vayamos a comer a tu departamento, está mucho más cerca, sugirió ella. Saitama asintió en silencio. Por el camino, Fubuki se apegaba más a Saitama cada vez que alguien caminaba cerca. Saitama apretaría más su agarre y ella intentaría esconder sus manos unidas tras la capa blanca que colgaba sobre ella. En este punto ambos sabían perfectamente qué era lo que estaban haciendo. Fubuki no entendía por qué Saitama no decía nada pero tampoco se atrevía a cuestionar en voz alta el porqué de esta clase de acciones porque en el fondo lo disfrutaba. No sabía cómo podría interpretar esta clase de sentimiento cuantioso y sumamente reconfortante, tan puro y feliz que le provocaba un gran temor y una gran paz al mismo tiempo. Fubuki se preguntó si Saitama también podría comprenderla en esta clase de emoción. Habían caminado alrededor de 15 minutos cuando del cielo comenzaron a caer pequeñas gotas. Fubuki no sabía en qué momento las nubes se acumularon, tampoco cuándo fue que las personas comenzaron a rodearlos y a andar a paso apresurado. Saitama la sujetó con más fuerza y la jaló para avanzar con más prisa. La lluvia se intensificó y Fubuki lamentó no haber traído algo con que cubrirse, considerando seriamente comprar un auto en un futuro cercano o al menos cargar siempre con un paraguas. La gente comenzó a detenerse a medio camino para verlos, algunos murmullos comenzaron a escucharse a su alrededor y Fubuki se alarmó y se apresuró a acercarse al oído de Saitama. Creo que están empezando a reconocernos, deberíamos alejarnos antes de que nos rodeen, dijo ella en un susurro. Saitama asintió y sus pasos comenzaron a aumentar la velocidad.
ambos corriendo en contra del cúmulo de personas que trataban de cubrir sus pertenencias, de proteger sus cuerpos del agua y que comenzaban a preguntarse en voz alta si aquellas personas que corren tomadas de la mano era el dúo favorito de héroes de la ciudad. Saitama los ignoraba mientras que Fubuki se preguntaba si Saitama podría hacer algo al respecto para desviar la atención o no. Algunas personas comenzaron a perseguirlos y entonces Saitama dio un giro brusco en una calle, preocupándose más por llevar a Fubuki lejos de la multitud que por llegar a casa. Fubuki miraba por detrás para ver a las personas que podrían estar acechándolos, a los lados en busca de posibles rutas de escape, al suelo para no tropezar. Entonces sintió un jaloneo, unos brazos se colocaron sobre su espalda y piernas mientras sus pies repentinamente dejaron de tocar el suelo. Una pequeña explosión de tierra y agua debajo de ella y luego la ráfaga de viento que azotaba sobre su cara. Fubuki se aferró a lo primero que tuvo a su alcance, el cuello de Saitama. Solo fueron unos segundos de confusión y miedo, después de eso, al abrir los ojos y sentir el suelo firme y los brazos de Saitama liberarla con lentitud, Fubuki pudo recomponerse y darse cuenta que estaban en la azotea de un edificio, los carros y las personas eran solo diminutos puntos deformes bañados en luz y opacados por el brillo del agua de lluvia, era una altura considerable. Ella se separó al instante de Saitama, él suspiró aliviado. Ahora sí no podrán encontrarnos, río Saitama. Fubuki lo miró con sus mejillas rojas, sus ropas y cabello mojados. La risa de Saitama le era demasiado extraña, como si siempre fuera la primera vez que la escucha. Ante el silencio, Saitama continuó, ¿todo bien, Fubuki? La aludida frunció su ceño, porque Saitama podría haber usado su poder para alejar a las personas o distraerlas con algo más, cualquier cosa, en lugar de asustarla de esa forma. Fubuki se quitó la capa sobre sus hombros y se la aventó a la cara de Saitama. Él hizo lo que pudo para que la capa no cayera al suelo. La próxima vez que pretendas subirme a la azotea de un edificio, al menos ten la decencia de avisarme antes de saltar. Oye, no te molestes tanto, estás a salvo, ¿verdad? No pasó nada, nadie nos vio y aquí podemos llegar a casa más rápido. Saitama sacudió su capa y se acercó de nuevo a Fubuki. Ella hizo el ademán de alejarse pero él la detuvo de un brazo. No seas tan enojona y solo ponte la capa de nuevo, solo será hasta que lleguemos a mi departamento y puedas tomar un baño y luego comeremos algo caliente. Vamos, Fubuki. Tómala. Fubuki se cruzó de brazos, quería replicar, Saitama pareció predecir esto y la detuvo de nuevo. Sus ojos pacientes y una sonrisa leve, mirándola como se mira a algo que no hace otra cosa más que provocarte ternura. Por favor, Fubuki. Póntela. No quiero que pesques un resfriado. Al final, ella suspiró rendida y dejó caer sus brazos. Saitama aprovechó esto para colocar la capa alrededor de su espalda de nuevo, esta vez cubriendo su cabeza y haciendo un pequeño nudo en el frente. De esta forma Fubuki ya no tendría que sostener la capa todo el tiempo. Todo fue una simple acción que él hizo con paciencia y confianza, no escatimando en tomar distancia entre su cuerpo y el de Fubuki. Saitama había terminado el nudo, pero sus manos no soltaron de la tela. Sus dedos se quedaron ahí al nivel del cuello y mentón de Fubuki. Ella alzó la vista con confusión y se encontró a Saitama mirándola fijamente, otra vez. En esta ocasión su rostro estaba serio, sus labios apretados, su ceño levemente fruncido y a esa cercanía pudo escucharlo tragar saliva. El sonido de la lluvia comenzó a esfumarse y Fubuki fue capaz de escuchar su propio corazón latir con fuerza, su vista siendo acaparada por los ojos de Saitama, tan cafés y radiantes y profundos, y Fubuki sentía que con tan solo verlos así de cerca podía sentirse tranquila y protegida, sentir el mensaje de que todo estaría bien sin importar ¿qué? Esos ojos le recordaban a la soledad que tanto odiaba y a la compañía de Saitama que tanto apreciaba, le recordaba aquello que admiraba y también, muy en el fondo, le daba un sentimiento de urgencia para conseguir algo que fue perdido hace años, una pieza faltante. Fubuki no pudo reconocer qué era eso que necesitaba porque Saitama acercó su rostro y la besó en la mejilla tomándola completamente por sorpresa. Un toque tibio, efímero, dulce y firme. Saitama se alejó con lentitud de su rostro aturdido, luego de su cuerpo con rapidez, huyendo de la escena con una sonrisa divertida y nerviosa en su rostro. Fubuki se tocó las mejillas con sus manos y luego todo el rostro mientras miraba la espalda de Saitama delante suyo, escapando. Fubuki se quedó paralizada intentando comprender qué es lo que había sucedido. Su rostro estaba frío y mojado, pero aún podía sentir el toque cálido de los labios de Saitama marcados en su piel.
Cuando Fubuki por fin pudo comprender qué es lo que él había hecho, se puso roja. ¿A dónde crees que vas, Saitama? Vuelve aquí ahora mismo y dame una explicación. Saitama. Fubuki pudo verlo correr por el edificio y saltar desde la orilla hasta el edificio de frente. Ella podría hacer lo mismo, pero tendría que usar sus poderes. Saitama sabía esto, por eso no se atrevía a huir demasiado lejos, solo lo suficiente como para esconder la expresión de su rostro gracias a la lluvia. Los pies de Fubuki se alzaron y como una ráfaga de luz verde consiguió cruzar la separación y llegar al otro extremo del edificio de frente. En cuanto sus pies tocaron suelo firme de nuevo, Saitama retomó su paso y volvió a correr hacia el otro lado, manteniendo la mayor distancia posible de Fubuki, negándose a mirarla a cara. Te estoy hablando, Saitama. ¿Cómo te atreves a hacer algo así y luego pretender que nada sucedió? Fubuki corría lo más que podía, con sus poderes intentó crear una pared de viento y agua frente a Saitama para detenerlo, pero fue inútil. Él era demasiado rápido y fuerte, mucho más que ella. No se podía entender qué era lo que Saitama le estaba gritando, su voz siendo cortada por las ondas de viento y el estruendo del agua caer. Fubuki apenas podía verlo. En este punto la ropa de ambos estaba empapada, las gotas de agua se escurrían por su cara y Fubuki se lamentaba por el desastre de maquillaje que seguro tendría en ese momento. Pero Saitama no se detenía, tan inalcanzable como siempre. Los ecos de su risa se escuchaban con dificultad, pero no había duda, Saitama había gritado su nombre. Fubuki quería saber qué es lo que él estaba diciendo, qué vergonzoso y pecaminoso mensaje para ella lo tendría tan abrumado como para que él necesitara gritarlo en voz alta, pero al mismo sentir la necesidad de camuflarse en una cortina de ruidos de lluvia, bocinas de automóviles, comerciales de televisión y los ecos que rebotaban y le prohibían a Fubuki escuchar con claridad. Pasaron así al menos otros 12 o quizás 30 edificios, algunos más altos que otros. Fubuki sentía que se estaba volviendo más lenta y más cansada. La lluvia no parecía calmarse y a este punto Fubuki decidió detenerse para quitarse la capa de su cabeza y el cabello mojado de su frente. El viento rozaba sus mejillas y levantaba la capa con dificultad debido a la pesadez del agua en ella. Estaba más que claro que Saitama no se detendría ni la dejaría acercarse, pero tampoco sería capaz de abandonarla en la azotea de un edificio en una noche de tormenta. Ella dejó de correr y Saitama lo hizo igual, después de unos minutos de ver a Saitama caminando de espaldas, él desapareció de su vista. Los pies de Fubuki entonces se detuvieron, sus ojos mirando todo a su alrededor intentando averiguar hacia dónde se había ido Saitama. Luego, tras su espalda, sintió unos brazos tomarla por detrás y alzarla nuevamente, rápido y repentino. Ya llegamos, ahora bajaremos de un salto, dijo Saitama antes de hacerlo. Fubuki ni siquiera tuvo tiempo de responder. Al caer, Saitama corrió y saltó de nuevo hacia el piso donde estaba su departamento, evitando las escaleras y protegiéndose de la lluvia. Ambos se detuvieron frente a la puerta de metal. Saitama soltó a Fubuki y prácticamente encontró sus llaves y entró a su casa lo más rápido que pudo, impidiendo cualquier intento de ella por decir una palabra. Necesitamos hablar, comenzó Fubuki, quitándose su capa y los zapatos mojados. Solo quiero saber, hablaremos después, ahora necesitamos quitarnos la ropa mojada y bañarnos con agua caliente, lo cortó Saitama, comenzando a quitarse su cinturón y los calcetines. Fubuki miraba su espalda, las ropas amarillas pegadas a su piel y marcando el contorno de sus músculos. Saitama bajó el cierre de su pecho y se detuvo. Curiosa, Fubuki dio un paso al frente, dirigiéndose hacia él. Saita, es mi departamento, así que yo tengo el derecho de bañarme primero, dijo él mientras huía a encerrarse en su baño. Fubuki entrecerró sus ojos por un instante al ver a Saitama regresar a lanzarle una toalla seca y limpia y después escuchar la puerta del baño azotarse con fuerza, seguida del sonido del seguro ser puesto. Fubuki tomó la toalla y comenzó a secarse el rostro y el cuello. Ella esperaría, por supuesto que lo haría, con sus ropas empapadas, sus manos temblorosas debido al frío y su frente escurriendo. No sería su culpa que el suelo terminara mojado, fue idea de Saitama correr por encima de los edificios en lugar de simplemente haberse detenido por un taxi o tomar el autobús. Ella siente un escalofrío y sus manos tiemblan, está pálida. También. Así que se pone de pie y se acerca a la puerta del baño. Saitama, comienza en voz baja, necesito ropa seca para cambiarme, ¿podrías prestarme alguna? Toma lo que quieras del ropero. El ropero junto al futón, el pequeño de 2 puertas donde Saitama guardaba toda su ropa, ahí se dirigió Fubuki. Al abrir las puertas,
El aroma de Saitama llegó a su nariz al instante. Un aroma simple, suavizante, barato pero agradable. Se encontró con colores chillones, claros y vivos, solo ropa casual, suelta y veraniega. Fubuki ladeó su cabeza y se detuvo a mirar la tela delgada y corriente entre sus dedos, pensando en el gran contraste que existía con su propio closet en su departamento, donde predominaba el color negro y las ropas ceñidas al cuerpo, en su mayoría ropa elegante y cara que la hacían ver delgada y sofisticada e intimidante, siempre lista para cualquier foto que pudieran tomarle estando desprevenida. Al principio no lo notó, pero al mover las prendas una por una, buscando algo que podría serle útil, las cosas comenzaron a volverse diferentes, pero solo durante milésimas de segundos. Las cosas parecieron temblar y distorsionarse ligeramente, sobre todo en el reflejo de imágenes impresas en las camisas. Fubuki se detiene de inmediato y regresa a ellas, mas no encuentra nada. Lo que antes había parecido el rostro de una persona era simplemente el rostro de un mono bastante feo. Lo que pareció ser una sudadera azul en realidad era una sudadera verde. Ella cerró sus ojos y respiró profundamente, decidió no pensarlo demasiado, solo se limpió el agua que aún escurría de su cabello y tomó lo primero que tuvo a su alcance, una sudadera amarilla y unos pantalones cortos marrones. No era la primera vez que se encontraba sola metida en el departamento de Saitama, en el fondo esperaba que tampoco fuera la última. Un lugar bastante decente y económico para una sola persona, una televisión y una mesa pequeña. Todo era demasiado modesto para lo que Saitama era. Él era feliz de esta forma tan simple y conformista. Fubuki se preguntaba cómo le hacía él para mantener limpio su departamento si rara vez estaba ahí, cómo era que sus fans aún no habían llegado de sorpresa a encontrarlo en su propio hogar. La modestia de su vivienda será una forma efectiva de mantener un perfil bajo ante el mundo para mantener una vida tranquila fuera del trabajo. Por otro lado, también estaba ese sentimiento de extrema nostalgia y melancolía que Fubuki encontraba cada vez que estaba ahí. De hecho, el sentimiento de urgencia inexplicablemente aumentaba con creces por tan solo estar cerca de ahí. Si algún día soñaba con un lugar en específico, siempre sería con el departamento de Saitama. El gato gris, Yuji, se acercó a sus piernas y Fubuki comenzó a acariciarlo. El gato se había acostumbrado a ella con rapidez y poco a poco abandonó su comportamiento huraño. Por alguna razón le recordaba al Saitama con el que se encontró por primera vez al llegar a la ciudad. De hecho, al poner más empeño en el pensamiento, Fubuki recordó que ese también había sido su primer pensamiento al llegar a la ciudad. No recuerda cuál fue la razón de haber llegado ahí. Era como si antes de encontrarse con Saitama, ella hubiera estado dormida. La puerta del baño se abrió y Saitama salió vistiendo su pijama azul y la toalla sobre su cabeza. Fubuki no recuerda haberlo visto tomarla o entrar con ella. ¿Es tu turno, Fubuki? Iré preparando la cena por mientras, dijo él entrando a la cocina. Fubuki asintió y entró al baño. Al cerrar la puerta tras de sí, comenzó a preguntarse si lo mejor hubiera sido enfrentarse a Saitama directamente sobre lo que había ocurrido antes. ¿Qué había ocurrido antes? Ella se adentró más en el pequeño baño. Se detuvo frente al espejo y miró su reflejo. Fubuki pronto cumpliría los 25 años, tan solo 2 años menor que Saitama, aún era joven y todos decían que era hermosa. Ella también estaba segura de eso. Cuidaba mucho su cuerpo y procuraba lucir bien en cada momento. Aún así, era posible que Saitama no se enamorara de ella. Porque no encontraba otra explicación al comportamiento de Saitama. Para tener más claridad, ella necesitaría comparar su comportamiento hacia con ella con el que él tenía con el resto de sus amigas, pero Saitama no tenía amigas cercanas, nunca hablaba del tipo de persona con la que le gustaría salir. No le gustaban las películas románticas y no era capaz de reaccionar apropiadamente a todo tipo de muestras de afecto.